Hoy el Señor Jesús en la Precatio Sacerdotalis, en la oración sacerdotal, nos muestra el camino de la Iglesia hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación, que es el camino de la unidad y el camino del servicio al mundo, pero no la identificación con el mundo. Recordemos que el evangelista Juan al mundo, cuando dice el mundo así rápido, es el mundo que se opone. Estos pensamientos no son los de Dios, sino los del mundo. El mundo como opuesto a Dios, pero también en todos los evangelios el mundo es el campo de la acción. Entonces Juan es consciente, dice, la oración de Jesús en Juan expresa esa conciencia. Dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Y cuando uno dice el maligno, el ser personal está refiriéndose también a las acciones, que nos preserven del mal. Las acciones propias del maligno, que son eternas, y las acciones propias del mal, que a veces las podemos interiorizar nosotros, sugestionados o lo que fuera, pero que nosotros aceptamos en definitiva un comportamiento con el mundo. Y entre esa lucha de saber que uno está en el mundo, de que uno tiene que servir al mundo, tiene que evangelizar al mundo, tiene que luchar también contra el mal, está el ejercicio precisamente de la búsqueda de la unidad. Una de las consecuencias del pecado es la desunión. Se divide la propia alma y por tanto también existen las divisiones fuera de las personas, las divisiones en las comunidades, en las familias, en la sociedad. Y el Señor entonces, como sacerdote, algunos autores dicen que este capítulo 17 de Juan es como la anáfora, como la plegaria eucarística, porque Jesús en unas horas se va a entregar por nosotros en la cruz. Así que está llena de sentido y de contenido. Y Jesús entonces pide al Padre que nos cuide, reza por los apóstoles y reza por todas las generaciones que vendrán. Rezó, dice inclusive en una parte que era el evangelio optativo del sexto domingo de la Pascua, porque el séptimo estuvo ocupado por la ascensión. Jesús dice, rezo por los que creerán a causa de su palabra, o sea, nosotros. Jesús reza por toda la iglesia y entonces nosotros confiamos en esa oración de Jesús y también queremos corresponder a esa oración con nuestra libertad, como las primeras generaciones, como Pablo, ayer y hoy. Ayer por la fiesta de la visitación nos leímos la primera parte, el enternecedor discurso a los sacerdotes, a los presbíteros en Mileto, despidiéndose de su larga estadía en Éfeso. Va para Jerusalén, donde va a comenzar su periodo de juicio y se despide de ellos, ¿no es cierto? Y en esta despedida precisamente le dice que se cuiden ellos y que cuiden el rebaño, la responsabilidad. Así como Jesús reza al Padre que nos cuide, también los pastores hay que cuidarse, cuidar el rebaño y sobre todo vivir en la dinámica, otra vez, no del mundo, sino del servicio. Nos recuerda los Hechos de los Apóstoles, un logion de Jesús, unas palabras que no están en los evangelios, es mejor dar que recibir, dice Pablo. Y después esa despedida tan enternecedora, que todos se abrazan, que lo bendicen, seguramente los bendice, y marcha a Jerusalén. Ya mañana, poquito ya a partir de mañana, los hechos se van a precipitar porque nos queda poquito tiempo de Pascua, pero ya mañana lo vamos a encontrar a Pablo en Jerusalén. Y por último, una palabrita de San Justino, el mártir que celebramos hoy como memoria obligatoria. Pertenece a la generación que se llaman de los varones apostólicos, es decir, los que siguieron a los apóstoles. Podremos fechar a San Justino entre el año 100, 102, 160, 164 de la era cristiana, un judío filósofo que va a Roma y pone una escuela de filosofía importante, se convierte y comienza a hacer lo que se llama apología, es decir, defensa de la fe. Escribió, por lo que se sabe, que se ha leído de otros, varias obras, muchas están perdidas, pero se conserva la apología, la defensa que hizo ante los Césares, una persona valiente, porque recordemos que muere mártir precisamente del Imperio Romano porque no quiere sacrificar a los ídolos.
Después hace el diálogo con Trifón, que es un diálogo donde nosotros podemos ver la fuerza y las características propias de la comunidad cristiana del siglo II, de los años que él vivió, entre el 100 y el 160 para redondear. Una persona que hacía una apologética racional, abierta, corajosa, hablaba con las personas, con un nivel importante de racionalidad y hacía un poquito esta difusión del mensaje cristiano. También hasta el olvido de sí mismo, porque como vemos y como en el color litúrgico, fue mártir. Nos encomendamos a San Justino también, ¿no? Defender la fe es vivir bien. Uno defiende la fe cuando lo que dice creer lo vive, básicamente. Y también a veces habrá que defender la fe con palabras, pero sobre todo la fe se defiende en el hecho de que vivimos de acuerdo a lo que creemos. Vamos a encomendarnos especialmente en este día miércoles a San José y le pedimos al Señor la gracia de poder testimoniar en nuestra vida la alegría de la Pascua. Que así sea. Que así sea.